Señor, el destino de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. El destino... La radio vía internet, fuente de agua viva, llegando a toda la tierra, con el maravilloso mensaje de la sana doctrina, para la salvación de los hombres y la perfección de la Iglesia de Jesucristo. Escúchelo y recíbalo ahora mismo, por intermedio del siervo y apóstol de Jesucristo, Asunción Roldán Ábalos. El destino de gloria y digno de honor, santo es el Señor, santo es el Señor. Pueden sentarse cómodos, mis amados hermanos. Vamos a estar viendo un mensaje titulado ¿Cómo vencer el enojo? Pero antes vamos a analizar un poco qué es el enojo, qué hace el enojo, qué es lo que trae el enojo en nuestras vidas. Primeramente vemos que el Señor dice que hay que airarnos pero sin pecado. Esto quiere decir que hay que tomar una actitud de rectitud frente a las cosas que no son buenas. Esto también es parte correcta de nuestra vida. Dios nos ha hecho semejantes a Él. Por esto es que Dios no se agrada en la maldad, en lo malo, no se agrada al Señor. Nosotros tampoco no podemos agradarnos, no debemos agradarnos en lo malo, porque lo malo no es de Dios, lo malo destruye, sea donde quiera que se manifieste. Por eso dice airado, eso quiere decir que una especie es una forma de ponerse una actitud en contra de las cosas negativas, pero sin pecado. Porque el pecado ya no es de Dios. El celo por la casa de Dios o por las cosas de Dios es normal. El celo por decir que uno se cuida, que no le maltraten, que no le deshonren, que no le hagan daño. Eso es normal, eso es muy normal en todos nosotros. Porque cada uno tenemos que defender nuestra integridad. Tenemos que saber vivir en honra, como vemos, hermano, en dignidad. Pero por eso esto no es malo. Lo malo es que entre el pecado. Y el enojo, primeramente tenemos que entender que el enojo es un espíritu de demonio. Cuando el hombre pecó, entraron muchos demonios en la tierra, miles y miles y millones de demonios. En realidad hay más demonios que personas. Por cada persona más de 50 demonios hay, por lo menos. Esto es, hermano, en abundancia de demonios que existen en este planeta Tierra. Muchos ignoran esto. Por eso es que hay una tan tremenda capacidad para los demonios, para que ellos también se manifiesten de muchísimas maneras, y esto es lo que estamos viendo en estos últimos días, problemas muy grandes, porque el enojo, la ira, se está sobreabundando en esta tierra. Ahora vemos también, hermanos, que el Señor dice por su palabra, ni deis lugar al diablo. Esto quiere decir que cuando uno decide enojarse o se acostumbra a enojarse, le está dando lugar. Lugar quiere decir que le da la oportunidad, le da el sí al enemigo. El enemigo, el diablo, es como león rugiente, así dice el Señor por su palabra. Sabe que un león devora, un león hace daño. El enojo daña al que se enoja, primeramente, hace mucho daño. Por esto es que no debemos mantener el enojo. Si vamos a analizar en la palabra, toda persona que se ha enojado ha cometido graves errores por enojos. Aún el mismo Moisés, dice la Biblia que el pueblo era tan rebelde, el pueblo de Israel, tan rebelde y contradictor, que él se enojó varias veces por causa del pueblo. Él no se enojó por sus pecados, sino por los pecados del pueblo, porque el pueblo le pedía agua en el desierto, y él dice que extendió su vara y golpeó la peña, y esa peña era Cristo, la peña de Oreb, y salió agua en abundancia en el desierto. ¿Por qué? Dios es poderoso, pero no se agrada que el hombre se enoje, hermano. Dios no quiere que el hombre se enoje. Dios puede darle de todo al hombre, pero no por enojo, sino por amor, porque Dios nos ama. Así, hermanos, muchos hombres se enojaron, y cualquiera puede enojarse, pero no debemos dar lugar al enemigo. Por eso dice en el Salmo 37:8, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Vemos que el enojo y la ira llevan solo a hacer lo malo. Nada bueno se gana con el enojo.
El enojo a nadie le hace bien y no es nada bueno enojarse por nada. Cuando usted llega a comprender esto va a cambiar su vida, hermano. Hay personas que piensan que tienen derecho a enojarse, pero el enojo no es nada bueno. El enojo es algo así como tener una rata. ¿Quién va a tener derecho de tener una rata en su cuerpo, en su cuarto tal vez? ¿Quién le agrada? ¿Quién tiene el derecho de tener una cosa que destruye? La víbora es sinónimo también del enojo. O como vemos el león, el tigre o la fiera, son animales que se enojan y al enojarse desgarran, atacan, porque son, como vemos, destructores. Y el enojo es así, hermanos, el enojo destruye a la persona. Por eso nada bueno es enojarse, nada se saca, y como nada se saca, entonces ¿para qué uno se va a enojar? Eso es lo que hay que entender primero, hay que darnos cuenta. Proverbio 29:22 dice: el hombre iracundo levanta contienda y el furioso muchas veces peca. Cuando nosotros llegamos a darnos cuenta que el enojo y la furia, la ira, no nos lleva a nada bueno sino al pecado, entonces no hay que enojarnos. Y esto es una batalla, hermanos. Tenemos que tomar dominio de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que sabernos gobernar, sabernos controlar. Esto es muy importante. El que se gobierna a sí mismo por el Espíritu y la Palabra, este es dueño de sí mismo. Pero el que no se puede gobernar no es dueño de sí mismo, sino es manejado por espíritus malos y por el mismo diablo. Y si queremos que el diablo no nos toque, pues no vamos a enojarnos, no vamos a llenarnos de furia, porque el diablo está esperando lugar que se enoje para que ya cometer cosas malas, pecaminosas. Por eso también dice el Proverbios 12:16: el necio al punto da a conocer su ira, mas el hombre que no hace caso de la injuria es prudente. Ahí vemos que la necedad es directamente proporcional al enojo. A más enojo, más necedad, más insensatez. Por eso a las personas se le conoce por esto. Y todos podemos vencer, dominar. En realidad, hermanos, todo eso es parte de la disciplina y el comportamiento de cada uno. Dios nos ha dado, hermanos, a nosotros un cuerpo para mantenerlo limpio, libre, liberado, feliz, cómodo, sano. Para eso Dios nos ha dado el cuerpo, para tener, como dice, control de nosotros mismos. Y esto es la prudencia, esto hace la prudencia, esto hace el dominio propio, la templanza, y esto es fruto del Espíritu. Dios te puede dar a ti, si no tienes ningún dominio de ti mismo, Dios te puede dar ese dominio, porque Él nos ha dado una alma. El alma es la que gobierna el cuerpo, y el alma está constituida por la conciencia, la voluntad, la memoria y los pensamientos o sentimientos. Si uno piensa mal, obra mal, pero si uno piensa bien, ordena sus pensamientos, ya no va a ser lo malo. Por esto la Biblia también dice que Jehová Dios ordena los pasos del hombre. Él ordena nuestro pensamiento de tal manera que podamos vivir. En el mundo, en el hogar, en la casa, a veces nadie nos enseña a ser prudentes. Los padres a veces son los primeros que están enseñando a los hijos a ser pendencieros, contenciosos. Yo conozco varias personas que he visto por muchos casos, hermanos, de personas que se siembran en sus hijos violencia por injustos. Se siembran en sus hijos malas cosas, porque lo que uno tiene, lo que da. El padre violento engendra hijos violentos. El padre enojón, por cierto que sus hijos van a salir también enojones. Y el enojo a nadie le hace bien. El enojo a nadie le satisface. Por eso la Biblia nos revela, mis amados hermanos, que hay que darnos cuenta primero qué es el enojo, qué hace, para poderlo desechar, desalojar, luchar contra el enojo. Hay personas que pueden pensar que nunca se enojan porque están en un momento tranquilo. Cuando uno está tranquilo y nadie le molesta, ahí nadie se enoja. El enojo viene en las contradicciones, en los problemas. El enojo viene en el momento de pruebas. En este momento nadie se enoja, nadie puede pensar que se enojó. Para todos parecemos mansos. Pero en el momento del asunto, del lío, del problema, de la afrenta, de la necesidad, de las cosas duras, ahí es donde nos damos cuenta. Por eso dice también el Señor, mira en su palabra que nos revela, en el capítulo también de Proverbios 29:11, dice: el necio al punto da a conocer, o el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Ahí vamos entendiendo que el necio, el insensato, se enoja con facilidad y da toda rienda suelta a su enojo. Por eso estamos viendo que el enojo no es de sabios, no es de personas justas. El enojo no es nada bueno.
el enojo no corresponde a los hijos de Dios, a la iglesia. Por eso hay que desalojarlo, hermano. Posiblemente hay un porcentaje todavía de enojo en nuestros corazones, pero debemos desalojarlo por completo. Hay personas que se enojan todo el día y hasta se sueñan enojados, pero también hay personas que se enojan tal vez menos, pero hay enojo. Y el asunto es desalojarlo por completo. Esto es lo que nosotros llamamos liberación. La liberación consiste en sacar lo malo, en deshacer todo aquello que nos hace daño, porque el enojo nos hace daño a nosotros mismos, daña el hígado, es uno de los órganos más afectados por el enojo, el hígado, también el sistema nervioso, y por eso es que hay muchas personas que han muerto fruto de un derrame cerebral que es un arrebato de violencia, de enojo, de ira, y muchas personas se han muerto, aún niños tienen esos problemas, yo no sabía, pero hay niños también tienen esos problemas, ahora se están presentando problemas terribles porque los niños también están llenos de enojos y tantas cosas. Y en realidad, hermanos, hace daño a sí mismo primero. También hace daño a las personas que nos rodean. El enojo acaba con una amistad. Por eso dice, mira lo que dice el Proverbios, también podemos ver 25-24. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Ahí vemos que un hombre rencilloso o una mujer rencillosa es un problema, es una carga, es un asunto peligroso o molestoso. Por eso es que lindo es, hermanos, tener paz. Hay muchas personas que se acostumbran a la violencia, al enojo, a la amargura, por nada y por todo. A veces yo subí en los carros y los choferes, ¡qué calor!, gritan. O qué frío, por todo se quejan. Qué gobierno que nos ha tocado. Y por todo anda quejándose. No hay nada que les alegre. Cuando la Biblia nos revela que Dios le ha hecho todo para nuestro provecho, y el hombre sabio entendido todo le obra para bien, dice el Señor. Porque en esto se conocen los que son de Dios. Dios nos ha dado la vida para disfrutarla, hermanos, amigos. Dios nos ha dado la vida para gozar, no para estar en problemas. El enemigo, aunque usted no lo vea, pero viene a través de pensamientos, de ideas, de corriente del mundo. Por eso todo el mundo hace esos comentarios, pero uno tiene que estar contra todo comentario destructivo. Nosotros tenemos que estar en una forma correcta, guiados por el Espíritu Santo, el poder de Dios, no por las corrientes del mundo. Eso es la corriente del mundo, todo es queja, todo es problema, todo es pleito, todo es contienda. Nosotros no estamos para eso, nosotros estamos para poner las cosas al derecho, para la gloria de Dios. Por eso hay que aprender a pensar y a obrar. Si el mundo piensa mal, nosotros tenemos que enseñarle a ver cómo es el pensamiento correcto. Por eso el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y tenemos que enseñar y mostrar la luz de Dios en nuestras vidas para la gloria de Dios. Por esto hay que tener cuidado, hay que usar de sabiduría e inteligencia para nunca enojarnos, sino más bien para gozarnos en todas las cosas. El Señor ha hecho el frío para abrigarse y el calor para refrescarse. Eso no es ni un problema. El Señor ha hecho todas las cosas según orden, una inteligencia, una sabiduría, porque el clima también es favorable y saludable, sea como fuere. Y el cuerpo también se adapta a todo clima, a toda situación, a toda forma de vida. El cuerpo humano es para eso. Por eso lo importante es solamente tener una actitud positiva. Por esto también, hermanos, Dios nos ha dado el poder a nosotros, la iglesia. No solamente contra las cosas adversas de los climas, sino aún contra los venenos de los animales peligrosos. La Biblia dice, si comiere o bebiere cosa mortífera, no les hará daño.
¿Sabe por qué no nos hace daño? Porque nosotros tenemos poder en el nombre de Jesús, en la sangre de Cristo. Y tenemos una fuerza de voluntad, un dominio, una autoridad espiritual que podemos decir al dolor, te ato, te echo fuera, ya no nos duele. Podemos decir a la enfermedad, a la adversidad, cámbiate o detente. A una fiera, a un animal, podemos decir en el nombre de Jesús, quieto, y se pone quieto. Porque Dios nos ha dado el poder y la autoridad para vivir una vida como reyes y sacerdotes. Maravilloso es el Señor. Por esto, amado hermano y amigo que escuchas a través de la radio, estamos para enseñarnos cada día por el Espíritu y la Palabra a vivir una vida preciosa, gloriosa. Por eso también dice la Escritura que ¿qué debemos hacer frente a un pleito, una situación difícil? Dice el Proverbio 26:17, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Ahí vemos que no es nada prudente meterse en un pleito ajeno. Hay que tener cuidado, hay que evitar los pleitos. Nosotros tenemos una lucha, una guerra, pero esto es contra los demonios. Nosotros tenemos el deber también de mantener, como estaba diciendo al principio, la dignidad. Tenemos que mantener la honra viviendo como Dios manda, pero no estar entremetiéndose en cosas que no nos competen, que no nos corresponden, que a veces esto también constituye un grave error para meterse en líos, en problemas. Por eso vemos, hermanos, que todo el mundo está lleno de enojo, de ira, y eso hay que tener cuidado. Hay personas que no se dan cuenta y se hacen amigos de cualquiera, y después cuando encuentran y se dan cuenta que son peligrosos, que son difíciles. La gente del mundo es así. El Señor en Jesucristo nos dijo a nosotros, su iglesia, que tenemos que ir al mundo y estar dentro del mundo, pero no somos del mundo, porque el Señor dijo que aquí os envío como ovejas en medio de lobos. El lobo no acaricia, el lobo ataca, devora, destruye. El lobo no tiene compasión, no tiene, hermanos, misericordia. Los animales y los espíritus del diablo no tienen ninguna misericordia. Los animales fieros es porque están llenos de demonios. Cuando el Señor los saca todos los demonios de esta tierra, el lobo ya no va a hacer daño. El león ya no se va a devorar a los animales. La serpiente ya no va a morder. Cuando Dios ate y limpie esta tierra, los animales van a ser mansos otra vez. Por eso ahora la abundancia de demonios están metidos en los animales, en las personas, en las cosas. La abundancia de demonios está en los aires y eso sobreabunda. Por eso es, hermanos, que cuando venimos a Cristo, Dios nos abre los ojos del entendimiento, los ojos del Espíritu, y empezamos a luchar. Por esto, mis amados hermanos, tenemos que entender que el enojo es un enemigo, no es un amigo, es un enemigo que hay que acabarlo por completo. En Efesios capítulo 2 dice, los versos 1 al 3 podemos ver que Jesús nos dio vida a nosotros, dice, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice la palabra, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Toda la gente del mundo es hijo de ira. Por eso, por más que le parezca que se alegra, que se ríe, ese es un ratito, en un momento de borrachera, en un momento de diversión o de fornicación, ahí hay sonrisas, pero después que pasa eso, ahí vemos cómo hay maldiciones, muertes. Hay muchísimas personas que se engañan fácilmente. No hay bueno en el mundo. La Biblia nos revela que en el mundo no hay ni uno bueno. En la iglesia del Señor, si se arrepiente de todo corazón, puede ser bueno, porque Dios es el único que cambia. Por eso dice el Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Por eso Santiago nos dice en el capítulo 1, versos 19 y 20, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahí vemos que hay que ser tardo para airarse, hay que ejercitarse en el dominio propio. Por eso todo problema es para ejercitarnos, dominarnos, controlarnos completamente, lo más íntimo de nuestro ser. Tenemos que controlarnos, hermano. En esto consiste la autoridad del poder, porque cuando usted domina su cuerpo y se libera, usted va a tener grande poder para hacer liberaciones, sanidades, para ser hombre de victoria. Bendito sea Dios. Por esto el enojo, como estamos viendo, es delicado y no debe ser aceptado por ninguno de nosotros, los hermanos, los cristianos. También dice la Escritura, mi amado hermano, que tenemos para poder librarnos del enojo. Vamos a ir a esta parte, entrando ya en esta parte, cómo librarnos del enojo. Primero tenemos que darnos cuenta, hermanos, como les decía un momento, que el enojo se manifiesta por una vida desordenada mayormente. Cuando uno vive desordenadamente, haciendo cosas malas, mintiendo, mintiendo, o tal vez hiriendo unos a otros, hiriéndose, ofendiéndose, ahí es donde se propicia el enojo. Cuando uno vive en sus propias ideas, en egoísmo, en orgullo, en soberbia, ahí el enojo es fácil, porque es el ambiente para enojarse, una vida desordenada, haciendo malas cosas, malos tratos. Ese es el ambiente, donde hay impaciencia, no sabe tener paciencia. La paciencia es un don muy grande. Por eso hay que tener cuidado, hermanos, de saber perdonar, saberse relacionar, de aprender a soportar, a esperar, porque en todo esto hay que ejercitarnos, y también hay que tener cuidado de no confiar en alguien. Hay personas que le dicen, préstame algo y mañana te doy. Eso es imposible que te dé mañana. Uno tiene que darse cuenta. Si una vez que te hagan, ya no te va a hacer cada rato. Uno tiene que darse cuenta. Darse cuenta que la gente del mundo es pura mentira, pura falsedad, hipocresía. Y no te va a cumplir. Por eso no tienes que confiar en hombres. Tienes que darte cuenta que solo Dios es el único que puede hacer que te paguen. El Dios es el único que puede hacer que te respeten, que te valoren, que te consideren. Por eso hay que aprender, hermanos, a vivir, a manifestar una vida, como vemos, una vida ejemplar, una vida digna. En el Proverbios 15, versos 1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ahí nos revela que nosotros tenemos que aprender a dar palabras correctas que quitan la ira. Por eso yo le aconsejo a muchas personas, cuando le molesta o quiere pegarle, dile, Dios te bendiga, varón. Dios te perdone, que Dios te bendiga, hermano, amigo, que Dios te bendiga, y con eso lo venció para siempre. Pero si se pone a discutir con él o pelear, nunca se va a acabar el lío. Pero si usted agarra y le dice que Dios te bendiga, que Dios te ayude, va a ver que hasta ahí no vamos a hacer problema. Por eso la blanda respuesta quita la ira. Cuando hay un pleito, nadie es inocente, los dos son culpables. Algunos se atacan con puñetes, patadas, y otros con palabras, con insultos. Pero los dos se atacan. En una ocasión, hace mucho tiempo, yo le dije al Señor, porque a mí no me agradaba tanto pleito y tanto lío en dos personas ancianas. Digo, Señor, ¿por qué me aflige mi alma y por qué siento tanta angustia cuando veo esto desacuerdo de estas cosas? Le clamé al Señor, hermano, y le dije, Señor, ¿cómo será esto delante de tu presencia en espíritu? ¿Cómo será estas cosas? Le clamé al Señor y el Señor me reveló. Yo vi en espíritu, hermanos, como estos ancianos se agarraban, uno le tiraba un puñetazo y la otra anciana no se dejaba, corría y le agarraba de los pelos, y se tiraban en la pared y se tiraban por el suelo, peor que los gallos de pelea. Yo decía que parecía que eran mansos, parecía que no pasaba nada con simples palabras, insultos y
deshonras y cosas, pero en espíritu era terrible la situación, hermano, terrible era. Después yo entendí porque el Señor dice que aquel que se enoja es un homicida. Una cosa es reprender y otra cosa es enojarse. Cuando uno reprende, lo reprende con justicia, con verdad y explicando la realidad. Y otra cosa es enojarse sin razón, sin sentido, y enojarse por enojarse. Una cosa es exhortar, porque también hay que saber exhortar. No vamos a exhortar con una sonrisa, porque se van a reír más grandes todavía. Tenemos que exhortar con seriedad, con autoridad, pero sin enojos. Por eso es importante darnos cuenta, hermano, en todas las cosas, porque también nunca vamos a pensar que vamos a estar pura risa, y si es necesario exhortar o ponerse serio, hay que ponerse serio también, pero no enojarse. Por eso la palabra nos revela que hay que luchar contra el enojo. El enojo trae muchos daños, muchos males. Por eso dice el Proverbio 19:19 también: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia añadirán nuevos males. Y miren lo que nos dice el Proverbio 23: honra del hombre dejar la contienda, mas el insensato se envolverá en ella. Me cuenta que una honra es una bendición tremenda, es evitar la contienda y no meterse en la contienda. Por eso si llega un momento que usted tiene que darse cuenta, entender que alguien le busca pleito, tiene que decirle: yo no peleo, Cristo pelea por mí, no yo, la gracia de Dios conmigo. Tenemos que aprender a vivir en paz, hermanos, y va a ver qué hermoso es, qué precioso es mantener un dominio propio, una autoridad, un dominio de sí mismo, y aprender a controlarse y a controlar la situación en el nombre de Jesús. El secreto, vamos a esta parte, el secreto para dominarse completamente es el nombre de Jesús, es la sangre de Jesús. Por eso todos tenemos esos problemas, pero hay que usar el nombre de Jesús. Pongamos bien un deseo de enojarse, usted tiene que en el nombre de Jesús renuncio, tiene que decir a este enojo en mi espíritu, alma y cuerpo, una y 10 veces, todas las veces que uno se enoja y que es necesario hay que renunciarlo. Es decir, espíritu de enojo, te renuncio, mi espíritu, alma y cuerpo, y te ato y te echo fuera. Los demonios entran con suma facilidad en cualquier persona. El enemigo entra y hace tanto estrago en cualquier persona. El Señor, el destino de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Gracias por seguir escuchándonos. En breves momentos recibirá otro poderoso mensaje en esta misma estación de radio. Para más información, llamarnos al teléfono 352769 o al celular 943 97 35 72, o visite nuestra página web www.iglesiatemplosanto.com. El destino de gloria y digno de honor.